En este video le vamos a hablar sobre la historia de la química. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy amplio que va desde la prehistoria hasta el presente y está ligada al desarrollo cultural de la humanidad. Las civilizaciones antiguas ya usaban esta tecnología que demostraban el conocimiento de la transformación de la materia. Algunas servían de base a los primeros estudios de la química. De hecho, entre ellos se encuentra la extracción de los metales de sus minas, por ejemplo, la elaboración de aleaciones de bronce, aleaciones de hierro, la fabricación de cerámica, esmaltes de vidrio, la fermentación de la cerveza y del vino. En el año 1661, con la obra de Robert Boyle, el químico escéptico a las dudas y paradojas quimiofísicas, donde se separa la química de la alquimia, abogando por la introducción del método científico, Antoine Lavoisier y su esposa Marianne Anne Poulsen, en las que basó su ley de conservación de la materia. Ya un siglo más adelante se logra el descubrimiento de Dmitri Mendeley, que fue en el año 1869, conocido por haber creado la tabla periódica, que es muy idéntica a la que está actualmente en día. Personajes que le aportaron a la química. De primero tenemos a Aristóteles en el año 384 a.C. Aristóteles aceptó la existencia de 4 elementos o sustancias que coincidían con otras tantas cualidades: húmeda, seca, frío y caliente, además de una sustancia fundamental carente de atributos llamada materia prima. Tenemos a Alberto Magno. Fue un fraile dominico de la Iglesia Católica. Es conocido por haber descubierto el arsénico en el año 1200 después de Cristo. Andrea Margraf. Aunque el zinc era un elemento ya empleado por los griegos y romanos antes del nacimiento de Cristo, el descubrimiento se le atribuye a él. Robert Boyle, en el año 1627, conocido por la ley que lleva su nombre y que todos los químicos conocen bien, el de la comprensibilidad de los gases, llamada la ley de características que más se destacaron en la historia de la química. Transición de la alquimia a la química. Pasó de enfoques místicos y filosóficos a una ciencia basada en la observación y experimentalismo. Desarrollo del método científico. Impulsado por figuras como Robert Boyle, se enfatizó la importancia de la experimentación y el análisis, nomenclatura y clasificación de los elementos. Antoine Lavoisier y Dmitri Mendeleev organizaron y definieron elementos, lo que les facilitó la comprensión y la relación entre ellos. Avances en teorías atómicas. Se propusieron modelos atómicos que explicaban la estructura de la materia, lo que revolucionó la química. Interdisciplinariedad. La química ha conectado con otras ciencias como la física, la biología y la medicina, expandiendo su aplicación y la relevancia. Y así nosotros sabemos más a profundidad y con detalle sobre la química. Mi nombre es Nasli Michelle León Soto y les voy a hablar de los personajes importantes durante la historia de la química. Antoine Lavoisier. De 1743 a 1794 fue considerado el padre de la química moderna y desmintió la teoría de Flogisto y demostró el papel del oxígeno en la combustión. Dmitri Mendeleev, de 1834 a 1907, creó la primera versión de la tabla periódica organizando los elementos según sus propiedades químicas y masas atómicas. Marie Curie, de 1867 a 1934, descubrió el radio y el polonio, pionera en el estudio de la radiactividad y primera persona en ganar 2 premios Nobel, física y química. John Dalton, de 1766 a 1844, desarrolló la teoría atómica moderna. Introdujo el concepto de que la materia está compuesta de átomos indivisibles y específicos para cada elemento. Gilbert Lewis, de 1875 a 1946, introdujo el concepto de enlaces químicos y la estructura de Lewis y desarrolló la teoría del enlace covalente. Linus Pauling, de 1901 a 1994, desarrolló la teoría de la hibridación de orbitales y uno de los fundadores de la química cuántica y la biología molecular. Bueno, yo voy a hablar sobre los temas que han tenido más importancia en la química. Algunos de ellos pueden ser los átomos y los elementos. El átomo es la unidad básica de la materia, compuesto por protones, neutrones y electrones.
Los elementos son sustancias formadas por átomos del mismo tipo, como el hidrógeno o el oxígeno. La tabla periódica es una herramienta que organiza los elementos químicos según sus propiedades físicas, químicas y su número atómico. Permite identificar tendencias y comportamientos de los elementos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas. Química orgánica es el estudio de los compuestos que contienen carbono, como los hidrocarburos y biomoléculas. Estos compuestos son esenciales para la vida y en muchos materiales sintéticos. Química inorgánica se centra en el estudio de compuestos que no tienen carbono como base principal, como los metales, ácidos, bases y sales.